vamos a estar conmemorándola. ¿Y con quién mejor compañía que con el autor de la Biblia de referencia, César Vidal, el doctor César Vidal? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo se siente? Pues gracias a Dios, muy bien. Encantado de estar aquí contigo una vez más. Sí, para mí también es una verdadera bendición que podamos compartir. Aquí la gente está muy contenta, están todos ahí esperando este momento para poder tener este encuentro maravilloso y sin duda alguna creo que vamos a sacarle mucho, pero que mucho provecho. Entonces quiero primero felicitarle porque ya tiene un bestseller otra vez. Hay muchos bestsellers que el doctor Vidal tiene, pues que esa la gente no sabía, pero este es un bestseller importantísimo, es la primera Biblia de referencia del doctor y sin duda alguna le quiero felicitar por tan gran éxito. Ya se agotó técnicamente, apenas se anunció que se había hecho el lanzamiento. Bueno, sí, se ha agotado en varios lugares. En Estados Unidos la edición de tapa dura se ha agotado. En el caso de España se ha agotado todas, es decir, en Amazon España prácticamente en unas horas se colocó en el número 1 de ventas de la lista de libros relacionados con el cristianismo. Ha quedado desabastecido, han agotado el stock que tenían y de hecho en Amazon España están anunciando a la gente que les va a llegar la Biblia para enero del año que viene, lo cual es verdaderamente terrible, con lo cual la gente que está en España, que se siente muy desatendida por Amazon, pues ha decidido lanzarse en todas direcciones, pedirla a Estados Unidos, que entonces les va a llegar en un par de semanas a España, buscar otros vendedores alternativos, de manera que esa es la cuestión, pero sí, la recepción ha sido verdaderamente espectacular. De hecho, tengo entendido que se agotó en España, pero incluso gente que había tomado o había comprado la Biblia en preventa, hasta ellos se han Sí. quedado sin Biblia hasta Ellos se el han año que quedado viene. sin Biblia. Sí, esto no dice mucho de cómo funciona Amazon en España, todo hay que decirlo, porque, claro, si tienes 5.000 personas que han adquirido en preventa la Biblia, no tiene ningún sentido que finalmente llegue la Biblia y esa gente se quede totalmente sin el texto que lleva esperando, el libro que lleva esperando ya medio año. O sea, hay gente que teóricamente tendría que esperar un año completo para tener la Biblia de estudio. Me parece una espera un tanto excesiva. Por cierto, estoy oyendo que ha estallado una tormenta aquí mismo en Washington ahora, salvaje, la estoy oyendo hasta con los cascos, entonces esperemos que no se nos vaya la luz y no se nos vaya nada en el curso de la entrevista, porque verdaderamente la tormenta es espectacular, la que hay ahora mismo. Los truenos suenan de una manera, pero verdaderamente espectacular. No, pero lo importante es que eso celebrando en el cielo, ese gran Puede ser, espectacular. Sí, puede ser. de hecho, lo importante es que gracias a Dios estamos aquí y el Señor va a permitir que podamos llegar a buen término. Entonces, quiero aprovechar el tiempo que tenemos, estimado, y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿por qué es importante tener una Biblia de estudio? Bueno, vamos a ver. Yo hace muchos años, allá por los años inicios de los 90, recuerdo que se me acercó un reportero jovencito y en un momento determinado me preguntó por qué escogía los temas que escogía, ¿no? ¿Usted qué hace para escoger un tema, etcétera, etcétera? Y yo recuerdo que en aquel entonces le dije, mire, yo escribo los libros que quisiera leer, pero que llego a una librería y no existen. Y entonces me parece que ese tema es importante, me parece que efectivamente querría leer ese libro y como no existe, lo escribo. Y eso es algo que se ha producido en mi vida de escritor durante décadas. ¿Por qué esta Biblia de estudio? ¿Por qué es importante? Hombre, porque esta es la Biblia de estudio que a mí me hubiera gustado encontrar en una librería y que no he encontrado a lo largo de décadas. Esta es la Biblia de estudio que a mí me parece que es útil para defender la sana doctrina, es la Biblia de estudio que es útil para profundizar en las lenguas de la Biblia, es la Biblia de estudio que es útil para dar respuesta, por ejemplo, a sectas, a otras religiones, al catolicismo romano, es la Biblia de estudio que a mí me parece ideal para responder a la alta crítica liberal que se ha ido filtrando en instituciones evangélicas, es una Biblia de estudio que no existía, que a mí me parece que era muy necesaria para los desafíos que tenemos hoy en día y que como no existía, pues terminé escribiéndola yo.
Okay. ¿Y qué tiene de diferente esta Biblia de estudio, César Vidal, con otras Biblias de estudio? Por ejemplo, la Biblia de estudio Holman o la Biblia de estudio Vamos MacArthur. a ver, generalmente las Biblias de estudio que tú te puedes encontrar con pequeños matices entre unas y otras, tú te encontrarías con que los libros de la Biblia tienen una introducción más o menos amplia, a veces bastante breve, con que luego hay algunas notas aclaratorias y luego tienes algunos materiales que, por ejemplo, pues pueden ser las parábolas de Jesús, una concordancia, un juego de mapas, etcétera. Esto es lo habitual en las Biblias de estudio, ¿eh? Luego, claro, lógicamente no es lo mismo que la escriba un autor, que la escriba otro, que haya un equipo, pero la Biblia de estudio no pasa de eso. Esta Biblia va muchísimo más allá que eso. Es decir, todo eso lo tiene. Tú vas a tener tu concordancia, tus mapas, las medidas de la Biblia, etcétera, etcétera. Todo eso que aparece en cualquier Biblia de estudio está. Pero ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, todos los libros de la Biblia aparecen comentados capítulo por capítulo y versículo por versículo. Lo cual es enormemente importante y eso no lo tienes en las Biblias de estudio. Generalmente, aparte de la Biblia de estudio, tú tienes que tener luego un comentario bíblico, pongo por caso, pero eso no lo tienes. Bueno, en este caso concreto, tú tienes un comentario capítulo por capítulo, versículo por versículo, de todos los libros de la Biblia, con la excepción de Salmos, donde por la propia característica de Salmos lo que tienes es una pequeña introducción, pero a todos y cada uno de los Salmos, y el libro de Proverbios, que tiene una estructura especial. De manera que eso es lo primero que te vas a encontrar, que va más allá. Esta Biblia tiene, aparte de eso, lo que sería una enciclopedia bíblica al final. Es decir, que con lo que tú te encuentras es con que tú en un momento determinado quieres que te expliquen cómo ha evolucionado la idea de sacramento, cómo hay una referencia a la Trinidad en la Biblia, cómo es la vida de Abraham, etcétera, etcétera. Todo eso lo tienes al final en una enciclopedia bíblica. No solo eso, tú tienes una serie de estudios muy amplios a lo largo de la Biblia. Por ejemplo, te vas a encontrar con un estudio muy amplio para hablarte del periodo intertestamentario, de esos 400 años que van desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Te vas a encontrar con un estudio muy amplio que te explica cómo el texto del Nuevo Testamento ha llegado hasta nosotros y por lo tanto, pues se puede entender por qué hay Biblias que tienen un Nuevo Testamento mutilado, alterado, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo te vas a encontrar muchísimos materiales que no están habitualmente en las Biblias de estudio. Por ejemplo, tú vas al Pentateuco. Hay una idea de la alta crítica que además se ha ido desarrollando dentro de instituciones evangélicas, para vergüenza de esas instituciones evangélicas, tengo que decir, que es la de que, bueno, por supuesto, Moisés no escribió el Pentateuco. Bueno, pues ahí te vas a encontrar un estudio amplio acabando con ese disparate que es la hipótesis documentaria, que dice que en realidad el Pentateuco son una serie de documentos recosidos que, por supuesto, no escribió Moisés, porque se escribieron desde el siglo X a.C. al siglo V a.C. Tú vas a llegar a Daniel y cuando llegues a Daniel te vas a encontrar con esa teoría liberal de que Daniel no lo escribió Daniel, sino un falso autor del siglo II a.C. en vez de Daniel en el siglo VI, y vas a ver cómo se refuta totalmente esa teoría de la alta crítica. Así podría seguir añadiendo ejemplos, pero eso es algo que vas a ver. Vas a ver un énfasis muy grande en las lenguas bíblicas. Es decir, tú de pronto te vas a encontrar con que hay una serie de pasajes que cuando vas a la nota y te explica lo que aparece en hebreo, en arameo, en griego, eso te da una luz sobre el pasaje y te amplía la interpretación de una manera que no hubieras podido pensar. Y hay otra cuestión que a mí me parece importantísima y que esta Biblia de estudio la cubre, y son los pasajes difíciles. Yo recuerdo una de las experiencias más frustrantes cuando yo me convertí hace casi medio siglo, pues era que, claro, yo me encontraba con pasajes difíciles en la Biblia. Yo iba leyendo tranquilamente la Biblia, pero de pronto te encontrabas esos pasajes incomprensibles. Y entonces, ¿qué hacía yo? Me compraba un comentario de ese libro de la Biblia.
Y cuando empezaba a leer ese comentario, el libro de la Biblia, pues hombre, estaba muy bien todo lo que se refería a aquellos pasajes que yo entendía perfectamente con la mera lectura, y cuando yo iba al capítulo y al versículo que era confuso, oscuro, difícil de entender, el comentarista se lo saltaba. Y yo decía, pero bueno, ¿para qué me he comprado yo un comentario bíblico si lo que me interesa es que me aclare lo oscuro y lo oscuro él mismo se lo salta y no me lo explica, ¿no? Entonces, la Biblia de estudio en este sentido ha ido a por todos los pasajes oscuros para explicarlo. Déjame que te ponga un ejemplo. Vas al libro del Éxodo. Y entonces tú te encuentras en el libro del Éxodo con que Dios le dice a Moisés que baje a Egipto, que va a bajar a Egipto para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Y cuando Moisés va bajando, le sale por el camino Dios y lo quiere matar. Y tú dices, pero bueno, ¿qué pasa aquí? O sea, lo envía y lo quiere matar. Pero para liarte todavía más, para confundirte todavía más, en ese momento la esposa de Moisés circuncida a uno de los niños, le tira el prepucio a los pies a Moisés y ahí se soluciona el problema. Y tú dices, vamos a ver, explíqueme usted esto porque de verdad que lo leo y lo releo y no lo entiendo. Es decir, primero, ¿por qué el Dios que ha enviado a Moisés por el camino lo quiere matar? Y segundo, ¿qué es esto de que el problema se soluciona circuncidando a un niño? Bueno, pues tú vas a ir a la Biblia de estudio y vas a encontrar una explicación del pasaje que es totalmente coherente y cuando lo leas vas a decir, pues es verdad, era esto y no se me había pasado por la cabeza. Y como ese pasaje, pues por supuesto, decenas, si no centenares de pasajes oscuros que aparecen aclarados en esta Biblia. Tengo que decir, para que tú te hagas una idea, que el material adicional que representa esta Biblia es más de 1 millón de palabras. ¿Qué? Es decir, estás hablando del equivalente a varios libros de longitud más que media que están metidos en esta Biblia. Y tengo que decirte también que la primera redacción que yo hice superaba los 2 millones de palabras. Yo he tenido que emplear casi tanto tiempo en quitar como en escribir. Wow. Porque, claro, la gente no puede ir con una Biblia que la lleva en carretilla a la iglesia. Y mi idea es que esta Biblia la pueda leer cualquiera, la pueda utilizar cualquiera y efectivamente tienes una Biblia pues que sea manejable. Bueno, pues esa Biblia tiene más de 1 millón de palabras, de comentarios, de enciclopedia bíblica, de resolución de pasajes difíciles, de defensa de la sana doctrina, de profundización en las lenguas bíblicas, etcétera, etcétera, etcétera. Wow. Hay una pregunta aquí de Johnny Bravo que dice que si esta Biblia, hay Biblias como la de la Reforma que tiene una visión teológica muy marcada, si esta tiene algo similar o trata de mantenerse teológicamente más neutral. No, esta es una Biblia bíblica. Esto a alguno le parecerá que es una perogrullada, que es una respuesta tonta. No, yo creo que uno de los grandes problemas de las Biblias de estudio que existen es que son Biblias que en muchas ocasiones tienen mucho más interés por imponer una visión que puede ser más o menos acertada. Es decir, yo no puedo comparar la Biblia de la Reforma con la Biblia de Scofield, que es un disparate total y absoluto, financiado además desde fuera del mundo evangélico cuando se publicó por primera vez. Pero aquí la idea es que la gente, porque además esto sí es muy importante para mí, es que la gente se aferre al texto de la Biblia. Aquí no se da una interpretación. Aquí a lo que se basa que la persona se sumerja realmente en la Biblia. Y esto para mí es muy querido porque yo no me convertí dentro de una visión teológica. Yo me convertí sin haber conocido a creyentes leyendo el Nuevo Testamento en griego y sobre todo la carta a los romanos. Entonces yo creo en el inmenso poder que tiene la palabra de Dios, el texto desnudo de la palabra de Dios, y en este sentido la Biblia de estudio lo que te ayuda es a que entres en ese texto, no pretende imponer una visión teológica a otra. Es cierto que, por ejemplo, dado que es una Biblia
que enfatiza mucho lo que es el contenido histórico, pues te vas a llevar sorpresas. Por ejemplo, vas a llegar a Daniel y te vas a encontrar con que el rey del norte y el rey del sur no son Rusia y los Estados Unidos, como se lleva diciendo desde hace décadas, en un disparate absolutamente colosal. Con lo que te vas a encontrar es con que el rey del norte y el rey del sur, y cualquiera que sabe historia de la época lo sabe, porque es muy fácil identificar las profecías de Daniel, ese rey del norte es el reino de Siria, los selúcidas, y que estaba al norte de Israel, por eso lo del rey del norte, y el rey del sur es el Egipto de los Ptolomeos y de los Lágidas, que como estaba al sur de Israel, pues efectivamente recibe ese nombre, ¿no? Y del rey del sur. Claro, eso era tan claro, y ha sido tan claro siempre. Hay una persona que debe estar moviendo papel adhesivo, que me está llegando el ruido a mí. ¿Seguro? Sí, y por supuesto no es aquí, que estoy solo, pero hay como una persona que despega papel adhesivo cada cierto tiempo. ¿Que despega papel adhesivo? ¿Y quién será que despega papel adhesivo? No tengo la menor idea, pero es un ruido molesto. No pierdo el hilo, pero no deja de ser molesto. Está bien, déjeme ver, porque no escucho eso. No. Me viene a mí, ¿no? A donde voy es que esto es tan claro, lo del rey del norte y el rey del sur, que en un momento determinado, en el siglo II después de Cristo, Porfirio, que era un filósofo muy anticristiano, decía: esto no lo ha podido escribir Daniel 6 siglos antes de Cristo, porque si Daniel lo hubiera escrito, entonces la Biblia tendría que ser la palabra de Dios. Y como eso es imposible, esto lo ha tenido que escribir un sujeto que escribió en el siglo II antes de Cristo. Esa tesis anticristiana de Porfirio es la que toma la alta crítica y la crítica liberal. Es decir, la Biblia no puede contener profecías cumplidas, ya lo creo que sí, y no tienen nada que ver ni con Estados Unidos ni con Rusia, sino con ese rey del norte y ese rey del sur del siglo II antes de Cristo. Excelente. Nos estaba chequeando a ver si era por aquí el ruido, pero ya lo resolvimos. Muy bien, perfecto. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, en dado caso, yo también quería preguntarle, porque esa es una interrogante interesante, tocante a la historia detrás, es decir, aparte de la motivación de proveer una muy buena Biblia de estudio, ¿cómo fue el proceso, la historia del desarrollo, la selección del texto bíblico? Es decir, ¿por qué la Reina Valera 60 y ese tipo de cosas? Hay varias cuestiones. Voy a empezar con la Reina Valera y luego, si te parece, me detengo un poco en el proceso de la evaluación. ¿Por qué la Reina Valera? Porque es la mejor versión. O sea, yo siento mucho ahora los editores, los publicadores, la gente que está lanzando llamas por los ojos y diciendo cómo puede decir eso, porque es la verdad. No hay ninguna versión en español que le llegue a la altura del tobillo a la Reina Valera. Y siento mucho si alguna casa editorial ha publicado alguna versión de la Biblia que deja muchísimo que desear y se ha gastado millones en la promoción, porque eso no convierte esa versión de la Biblia en algo mejor, sigue siendo una pésima versión de la Biblia, que, hombre, la puedes tener en la biblioteca para ver en alguna ocasión cómo ha traducido mal un texto, pero que desde luego no merece ser utilizada por el pueblo de Dios. Esta es la primera historia. Entonces, vamos a ver, la Reina Valera es la mejor traducción, con todos los matices que tú quieras hacer en este texto, con la forma en que puedes decir, bueno, el texto griego va más allá de la palabra que aparece aquí. Bueno, con todo eso es la mejor versión. Segundo, no solo es que sea la mejor versión como traducción, es que es la mejor Biblia en español. Es la primera edición de la Biblia completa al español a finales del 16, inicios del 17. Nadie había traducido completa toda la Biblia al español hasta Casiodoro de Reina. Los judíos habían traducido el Antiguo Testamento al español. Había autores evangélicos, como era el caso de Francisco de Encinas, que tradujeron, y por cierto muy bien, el Nuevo Testamento. Pero una traducción completa no se da hasta Casiodoro de Reina. Aparte de ser un monumento histórico y literario, es que es la Biblia que más se ha utilizado en español a lo largo de medio milenio. O sea, esta es una realidad. No existe ninguna Biblia
ni católica ni protestante que ni de lejos se acerque a la difusión, al uso y a la bendición espiritual que han venido relacionadas con la Reina Valera. De manera que el texto de Reina Valera era obligatorio porque yo no iba a utilizar una traducción de la Biblia donde se han quitado versículos del Nuevo Testamento, donde se han suprimido palabras o se pone en duda pasajes enteros. De manera que escoger la Reina Valera era muy fácil, sinceramente era muy fácil. Ahora, ¿cómo es el proceso de trabajo? Vamos a ver, el proceso de trabajo en realidad es una condensación de más de 30 años de trabajo. Esta es la realidad. Tú no empiezas a trabajar de cero con una Biblia de estudio, sino que aquí hay un proceso que viene desarrollándose durante más de 30 años y sobre todo, además, es un proceso que se ha condensado mucho en los últimos años cuando yo he enseñado la Biblia entera en Teshuvá, en todo lo que es toda la cuestión del Bachelor de Teshuvá que cubre la Biblia entera. Con lo cual, digamos que todo ese material lo tienes muy fresco, igual que si tú has estado enseñando Romanos y 6 meses después te piden que vayas a una iglesia a dar una serie sobre Romanos, pues bueno, lo tienes en la punta de los dedos. Entonces, digamos que eso facilitó mucho el poder escribir esta Biblia. El proceso de redacción y finalmente de redacción última llevó en torno a 3 años. Es decir, yo iba escribiendo cada libro de la Biblia, se lo iba enviando a la editorial, pues cada semana le enviaba X libros, en un momento determinado le envié toda la enciclopedia bíblica del final, las notas iban aparte del comentario de cada libro de la Biblia, pero eso llevó más de 3 años y una parte además muy dedicada a recortar. Es decir, yo escribía todo Génesis, lo que quedaba de Génesis era muy extenso y entonces ahí había que meter tijera para que tuviera una extensión razonable. Eso es tan así que el comentario de muchos de los libros de la Biblia, si se desarrolla un poco ya tienes un comentario completo al libro. Es decir, el que vaya a Apocalipsis, el que vaya a Daniel, el que vaya a Génesis, el que vaya a Romanos, el que vaya a Corintios, se va a encontrar con que eso ya es un breve comentario de ese libro de la Biblia. Es decir, con un poco de desarrollo más, etcétera, tendrías un libro específico de comentario de ese libro de la Biblia. Okay, mire, de ahí me surgen 2 preguntas en todo lo que acaba de decir. La primera, si esa Biblia tendría también valor homilético, es decir, que se pueda extraer fácilmente sermones expositivos de ella. Y la segunda pregunta tiene que ver justamente con eso que dice, el tema de cómo nosotros podríamos, o sea, esos recortes que usted ha mencionado, si no ha pensado que tal vez de ahí podría salir algún material adicional que se pueda publicar independientemente de la Biblia de estudio. Bueno, empiezo por el final también. Yo creo que alguno de los comentarios a libros de la Biblia es posible que acaben convirtiéndose en comentarios exclusivos, monográficos de ese libro de la Biblia. Yo creo que es muy posible que salga un comentario de Apocalipsis, que salga un comentario de Daniel, que salga un comentario de Romanos o del Pentateuco. A mí eso me parece tremendamente posible. O sea, yo creo que es algo que efectivamente se puede producir. Esa es una de las posibilidades, con lo cual recuperaríamos esos materiales que a mí me parece que son bastante interesantes. La primera cuestión era, perdona, la perdí al responder. La predicación expositiva, si puede servir para... sí, exactamente. Bueno, vamos a ver, esta es una Biblia que está dirigida a un espectro muy amplio de gente. Es decir, esta es una Biblia que puede ser útil para un pastor o puede ser útil para un ministro porque de pronto efectivamente te soluciona enseñar sobre Romanos, te soluciona enseñar sobre Corintios, te soluciona enseñar sobre el Evangelio de Marcos, te soluciona enseñar sobre Éxodo. Es decir, que no cabe la menor duda de que esta Biblia te permite exponer todo un libro de la Biblia, capítulo por capítulo y versículo por versículo, porque efectivamente así está concebida. Pero no solo sirve para esa persona, es decir, esta es una Biblia que sirve para el estudiante de teología que ya ha escuchado en su facultad o en su seminario, no me hagáis este trabajo con una Biblia de estudio.
Y efectivamente, con una Biblia de estudio, como son las Biblias de estudio, ese trabajo no se puede hacer. Con esta Biblia de estudio sí lo va a poder hacer. Pero hay otros dos grupos de gente que a mí me parecen muy importantes a los que está dirigida esta Biblia de estudio. El primero son los creyentes sencillos, los creyentes de a pie. La Biblia de estudio, aunque tiene muchísimo material, insisto, más de 1 millón de palabras, sin embargo, para un creyente sencillo va a ser utilísimo, porque no está en un lenguaje académico, porque está escrito de una manera sencilla, porque se puede comprender con facilidad, y entonces ese creyente va leyendo la Biblia y de pronto dice, esto no lo entiendo, y la Biblia de estudio se lo responde. Y en un momento determinado dice, bueno, voy a leer tal libro de la Biblia, esto más o menos de qué va, y se encuentra con que la Biblia de estudio le ayuda en esa lectura sencilla y personal. Pero la Biblia de estudio también está dirigida a los no creyentes. Es decir, yo he tenido comentarios estos últimos días de gente que decía, bueno, al final me va a obligar usted a leer la Biblia, que no lo he hecho a lo largo de mi vida. ¿Por qué? Porque me voy a poder meter en la Biblia y no me voy a perder. Que seguramente si leo el Evangelio de Juan o la carta a los Gálatas, pues no me voy a perder porque es muy claro lo que dice. Pero si por el contrario me meto en otro tipo de historias, pues claro que me puedo perder. Y en ese sentido, yo creo que hay una parte importante del público que yo he buscado en el trabajo de la Biblia de estudio y que casi se podría resumir en esa primera conclusión del Evangelio de Juan, cuando el evangelista dice eso, de estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios y creyéndolo tengáis vida eterna. Esta Biblia de estudio también se ha redactado para que gente que no es creyente se encuentre con el texto de la Biblia, lo pueda comprender y efectivamente llegue a la conclusión de que Jesús es el Mesías y el Hijo de Dios y al creer en ello tenga vida eterna. Uy, tremendo. Por cierto, acá en el chat veo muchos comentarios de este tipo, como ese 1 millón de palabras, ¿cómo se puede recuperar? Creo que la iniciativa de comentarios... Vamos a intentarlo. Seguramente a través de comentarios específicos a libros de la Biblia. Claro, estamos hablando de 66 libros. Tengo que decirte que ha habido una campaña católica contraria a esta Biblia antes de que apareciera, de manera que yo comprendo que estén inquietos, porque hay mucho material en esta Biblia. Tú vas a ir a Mateo 16, 18, por ejemplo, y te va a quedar demostrado de arriba abajo que la interpretación de que Pedro es la piedra es una estupidez que no solo no se sostiene sobre la Biblia, sino que ni siquiera se sostiene sobre la historia. Vas a ver cómo el propio San Agustín de Hipona, en las retractaciones, dijo que, por supuesto, la piedra no era Pedro. Y eso lo vas a encontrar en la Biblia de estudio, como otras cosas de este tipo. O vas a ir a la enciclopedia bíblica del final, vas a ir a la palabra sacramento y te vas a encontrar con que es una palabra que no se utilizó hasta el siglo III y además no en el sentido que luego se le ha dado, que, por ejemplo, todavía en el siglo XI había teólogos católicos que decían que había nada más y nada menos que 30 sacramentos divididos en 3 clases distintas y que, por supuesto, hay que llegar al siglo XII bien entrado para que alguien hable de los 7 sacramentos actuales. O sea que la Biblia, la gente que la lea va a encontrar muchísimo material interesante. Pero aún así, yo creo que hay algunos libros específicos de la Biblia que seguramente vamos a poder rescatar. Uy, tremendo, qué bendición, qué bueno. Una última cosa para entonces pasar al tema del contenido temático y las relaciones internas que tiene la Biblia. Y es tocante al tema de la promoción. Sé que no fue totalmente promocionada, y aún así se convirtió en bestseller. O sea, es lo que me sorprende. Bueno, yo creo que hay un dicho español que dice que el buen paño se vende en el arca, ¿no? O sea, no tienes tampoco que enseñarlo mucho, aunque no lo saques del arca. Bueno, en el caso de la Biblia de estudio, yo diría que prácticamente la prepromoción corrió a cargo de gente que la estaba esperando, o sea, que sabía que se iba a publicar porque nosotros lo habíamos contado en redes y de pronto esta gente yo creo que fue la que hizo la gran promoción. Esto va a salir y esto provocó reacciones
por ejemplo, en grupos católicos que inmediatamente se lanzaron contra la Biblia cuando faltaban meses para que saliera a la calle. Recuerdo algún comentario muy ridículo, por ejemplo, diciendo que no iban a comprar esta Biblia porque le faltaban libros, ¿no? Y le tuve que contestar y decir, no, a su Biblia católica le sobran libros, que son los libros apócrifos. Y para que usted vea cómo esos libros no son inspirados, y esto en la Biblia de estudio está bastante desarrollado también, para que usted lo sepa, vaya al final de Segunda de Macabeos, donde el autor dice que ha intentado agradar y que no sabe si ha conseguido su objetivo y que espera la benevolencia del lector. ¿Alguien se imagina a Mateo, a Pablo, a Pedro, diciendo al final de sus obras que están en la Biblia, bueno, esto lo he escrito a ver si os gusta y si no os gusta, pues me gustaría haberlo hecho mejor? Es ridículo totalmente. Y, por supuesto, esos apócrifos no forman parte del canon judío, porque es ridículo. Claro. La Iglesia Católica se cubre con un motivo más de vergüenza, precisamente añadiendo a la palabra de Dios libros que son totalmente falsos, que pueden tener un interés histórico, como todos los libros, pero que evidentemente no forman parte de la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Y en este sentido, la verdad es que la Biblia salió así. Yo creo que luego sí que ha tenido una repercusión muy grande el hecho de que la semana pasada presentamos esta Biblia de estudio en el Museo de la Biblia de Washington. Y efectivamente eso fue un acontecimiento. El Museo de la Biblia de Washington, pues hombre, no es cualquier lugar. Fue una presentación que yo diría que resultó mucho mejor de lo que hubiéramos esperado en el sentido más optimista, no solo por la asistencia, sino también por luego la ronda de preguntas, la exposición y todo. Pero yo creo que fundamentalmente, la Biblia se ha promocionado boca a oreja. O sea, yo no creo que se haya gastado en promoción, en publicidad, una cantidad significativa y desde luego muchísimo menos que otras versiones de la Biblia, que efectivamente te tienes que gastar millones en la promoción porque es que si no es difícil que alguien se acabe comprando ese horror. No, claro. Dice Nerea que creo que también es del grupo de Shuba. En Twitter había gente entusiasmada comprando la Biblia de estudio por métodos alternativos a la Amazon. Y aquí viene como la última pregunta de esta ronda. Aparte de Amazon, ¿hay otros métodos alternativos para conseguirla? Sí, porque mucha gente está preguntando. Sí, además yo creo que Nerea sabe mucho más que yo de esto porque se ha dedicado en las últimas horas a ayudar a aquella gente que veía que en Amazon España la Biblia se les retrasaba un medio año más, ¿no? Sí, por supuesto, hay librerías, en librerías cristianas va a estar, en librerías que no son cristianas también va a estar. Esto tiene variaciones según el país, pero vamos, en principio hay otros medios aparte de Amazon. En estos momentos es mucho más seguro Amazon.com que Amazon.es, que es la de España. Yo he tenido que enviar ahí a la gente, pero Nerea, por ejemplo, se da la circunstancia de que encontró una proveedora que era Buscalibre, y creo que Buscalibre en las últimas horas se ha agotado también. Es decir, ahora mismo la verdad es que hay toda una auténtica caza y encuentro y caza de ejemplares de esta Biblia que, bueno, yo creo que va a ser una bendición y que va a merecer la pena esa pequeña molestia de ir buscando por ahí fuentes para acabar encontrándola. Uy, tremendo, tremendo. Entonces ahora vamos a pasar a la temática de las propiedades internas en cuanto a temáticas de la Biblia. Pero no sin antes pedirle a la gente que recuerden dar su jugoso like y que si quieren por ahí aventarse unos buenos nestoritos, que lo hagan desde ya, porque la hora es que se pone mucho, mucho más interesante. ¿Estás cansado de escuchar que los garroteros tuercen las escrituras y se te revuelve el estómago? Llegaron los nestoritos, tan ricos que son únicos, que puedes comer con tus amigos mientras ves los debates. Llegaron los nestoritos, son tan deliciosos que el apetito se te abrirá de nuevo. Nestoritos, la envidia de los garroteros. Producto exclusivo, solo apto para protestantes. Espero que le haya gustado el comercial. Me parece muy ingenioso, sí. Bueno, entonces ahora vienen las preguntas. La primera pregunta que le quiero hacer es con respecto al tema de la coma juanina.
como usted mismo destacó, tomó la Reina Valera 60, que la mantiene, y usted sabe el quilombo que a veces se arma con respecto a que si está en los manuscritos originales o no. ¿Cómo usted defendería el tema de la coma juanina? Y sé que está insertada y se incluye alguna explicación también en la Biblia de estudio. Hay una explicación muy grande de la coma juanina de 1 de Juan 5:7. No la voy a repetir aquí, pero la gente la puede encontrar en la Biblia de estudio, y hay razones sobre todo de carácter gramatical y razones además de carácter histórico, de manuscritos donde aparece, etcétera, etcétera. Pero sí, eso está muy desarrollado. No puedo dejar fuera eso, Néstor, era imposible. O sea, claro que está y aparece muy desarrollado, como aparece muy desarrollado también la historia de la adúltera en Juan 8, que algunos quieren sacar del Evangelio de Juan, que colocan también entre corchetes o entre paréntesis, y también aparece muy desarrollada en términos de lo que es la crítica textual. O sea que sí, claro que está. Entonces, será interesante, especialmente para aquellos que tratan de utilizar ese argumento como una evidencia de que la Trinidad no era una doctrina conocida todavía para esa época. Me gustaría ver la Trinidad es una doctrina absolutamente conocida en el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento es muy claro al respecto. Vamos a ver, la Biblia es un libro radicalmente monoteísta, que insiste en el hecho de que no hay nada más que un Dios, como dice el propio Isaías, habla el propio Jehová en Isaías: no ha habido ningún Dios antes que yo, ni lo habrá después. Es decir, es un libro radicalmente monoteísta. Ese libro radicalmente monoteísta afirma que Cristo es Dios en Juan 1:1, en Juan 20:28, en Romanos 9:5, en Colosenses 2:10, en Filipenses 2:5 en adelante, en 1 de Juan 5:20 y, por supuesto, en 1 de Juan 5:7. Por citar algunos pasajes que me vienen a la cabeza, añádase 1 de Timoteo 3:16 o Tito 2:13. Así, abuela pluma, que se me ocurran y me vengan a las mientes ahora mismo. De manera que pretender que no existe esa Trinidad, que Cristo no es Dios, que eso no lo enseña la Biblia, es una muestra penosa de ignorancia. Y al respecto, pues no sirve darle más vueltas. Yo recuerdo que, por ejemplo, la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que está extraordinariamente falseada, pues se les ha escapado algún pasaje. O sea, Juan 20:28, pues todavía Tomás le dice a Jesús: mi Señor y mi Dios, por ejemplo. O en 1 de Juan 5:20 habla de Cristo y dice: este es el Dios verdadero y la vida eterna. Es decir, que incluso a la hora de ir persiguiendo sañudamente pasajes donde se afirma la divinidad de Cristo, se les ha escapado algo. Uy, tremendo. Y con respecto, ya había mencionado el tema de Mateo 16:18. Tocaste este pasaje de Juan 21 que menciona la muerte de Pedro. ¿Ha tirado algún cachito ahí con respecto a si Pedro murió en Roma o no? Bueno, hay mucho material sobre eso, pero hay mucho material sobre eso, sobre todo en la introducción a las cartas de Pedro y en Romanos, porque si hay algo que se deriva de la carta a los Romanos y está muy desarrollado, es el hecho de que Pedro por Roma no pasó nunca. No sé si al final de su vida se lo llevaron allí y lo mataron, que es una de las posibilidades que, aunque no tiene base histórica, argumentan algunos autores. Pero, hombre, es obvio que Pablo menciona un montón de gente en Roma y no está Pedro, lo que hubiera sido una tremenda descortesía. Y está hablando de que él nunca construyó en un lugar donde había estado un apóstol y, sin embargo, lleva años deseoso de llegar a Roma para confirmar a los creyentes romanos. ¿Qué les iba a confirmar en la fe a los creyentes romanos si ahí estaba Pedro? Es que hubiera sido algo absolutamente intolerable. Y, por supuesto, Pedro en ningún momento hace referencia a Roma. Incluso hay autores católicos, yo los menciono en la Biblia de estudio, pero lógicamente está más desarrollado en mi libro de Pedro el Galileo. Hay autores católicos que reconocen que no hay ninguna base para creer que Pedro estuviera en Roma, y que incluso aunque Pedro hubiera estado en Roma, primero, que no fundó la Iglesia de Roma es obvio. Y segundo, que la Iglesia de Roma no tuvo un obispo solo, lo que se llama el episcopado monárquico. Hasta bien avanzado el siglo II no tiene la menor vuelta de hoja. Y esto, incluso autores católicos que no quieran hacerte comulgar con ruedas de molino, sino que
molesten en ver la historia, lo reconocen, porque es que no hay otra cuestión. ¿Que luego esto no mantiene en pie el edificio del papado? Pues claro que no, porque no tiene ninguna base bíblica ni histórica. Pero efectivamente es así. Hay un libro muy entretenido de la época en que Ratzinger todavía era cardenal, no era todavía papa, que se llama La sal de la tierra. Y entonces, en ese libro, es un libro de entrevistas, entrevistan al cardenal Ratzinger sobre varias cuestiones y viendo cómo responde, te das cuenta de que Ratzinger había bastantes dogmas católicos que no creía, como pasa si tú lees sus libros sobre Jesús. Y entonces, en un momento determinado, le preguntan por Pedro en Roma. Y en vez de contestar, pues que Pedro fundó la iglesia de Roma, que efectivamente pues Pedro fue el obispo de Roma, el primer papa y tal, Ratzinger torea al entrevistador y le dice, bueno, no se puede dudar de que la tradición de que Pedro estuvo en Roma es muy antigua. Yo aceptaría también esa respuesta. Yo podría decir, la tradición de que Pedro estuvo en Roma es muy antigua, pero eso no significa ni que sea verdad, ni que tenga ninguna base la referencia a un papado en Roma, ni mucho menos que él estuviera allí. Es decir, Ratzinger sabía torear con bastante habilidad determinadas situaciones, entre otras cosas porque era una persona culta y sabía de sobra que no poco del edificio doctrinal de la Iglesia Católica es falso como un dólar de madera. Uy, tremendo. Y respecto, por ejemplo, a los textos que muchas veces se utilizan dentro del papismo para justificar cosas como, por ejemplo, el culto mariano, a través de la lectura del Quejarito Menes. Eso está todo aclarado. Por ejemplo, la gente va a llegar a ese texto que las Biblias católicas traducen de manera falaz como llena de gracia, que no dice eso el texto. La palabra que se utiliza en griego es una palabra que indica una persona muy favorecida y se van a encontrar con que le da otras referencias en el Nuevo Testamento donde ese mismo verbo se utiliza para creyentes comunes y corrientes. Y o estamos todos llenos de gracia en el sentido católico o evidentemente esa es una interpretación absolutamente disparatada. Es decir, me encanta que me preguntes por estas cosas, pero tengo que decirte, como verás, que estaban previstas y todas están en la Biblia de esto. Qué interesante. Y no sé si usted ha estado enterado que últimamente se está utilizando el texto de 2 Timoteo 1, versículos 15 al 17, que menciona la oración de Pablo por la casa de Onesíforo como una suerte de justificación de la oración por los muertos, ergo defensa bíblica del purgatorio. ¿Llegó a tratar esa temática? Naturalmente, porque del purgatorio se habla, sobre todo en la enciclopedia, y primero hay que tener en cuenta... Primero, que la enseñanza dentro del cristianismo del purgatorio es algo que se toma de una fuente pagana. Por cierto, mañana tengo que dar un curso sobre la Edad Media de historia del cristianismo y supongo que para ti sería delicioso porque van a ir apareciendo cuando aparecieron prácticas y doctrinas católicas y claro, muchas aparecieron cuando el cristianismo ya llevaba corriendo un milenio o llevaba corriendo 7, 8 años. La primera referencia que hay a algo que todavía no es el purgatorio, pero que se parece al purgatorio, aparece en el siglo V. Estamos hablando de más de 400 años que nadie se enteró de que existiera el purgatorio. E incluso lo que aparece todavía no es el purgatorio, es algo que está tomado de una fuente pagana, que es el sueño de Escipión, escrito por el grandísimo orador y político romano que era Cicerón. O sea, la primera inspiración de algo que se parece, todavía no es el purgatorio, pero que se da en autores cristianos, se produce en el siglo V y tomándolo de un autor pagano. A partir de ahí, la cosa es interesante. Pero el purgatorio realmente nace durante la Edad Media. Hay un libro magnífico de un medievalista francés que se llama Jacques Le Goff, que se llama La naissance du purgatoire, el nacimiento del purgatorio, donde él te muestra cómo el purgatorio es algo que surge en la Edad Media, pero que va a peor. Originalmente, la idea del purgatorio en una iglesia como la católica, que ha perdido el rumbo sobre cómo
se produce la salvación y ha ido creando su propio sistema de salvación totalmente a espaldas de lo que enseña la Biblia. El problema es que en un momento determinado pues se encuentran con que seguramente hay gente muy mala, muy mala, muy mala, que estos se condenan. Hay gente muy buena, muy buena, muy buena, pero son poquísimos que se salvan, y entre medias está la gran masa que qué va a pasar con estos. Y el purgatorio lo que pretende es darte una vía de salvación para esa inmensa mayoría de gente que ni son muy buenos, ni son muy malos, muy malos. Y esto Jacques Le Goff lo demuestra de una manera clarísima. Yo hago mención en mi Biblia de estudio. Pero claro, el purgatorio cada vez se va complicando más. Porque en un momento determinado ya empiezas a calcular los días que vas a estar por pecado. Y en un momento determinado encuentras que es un negocio. Es decir, originalmente el papado pensaba que las oraciones para el purgatorio no podían aplicar a los muertos. Ya los muertos estaban allí. Hasta que llegó un papa posterior que no tuvo ningún problema en cambiar lo que habían hecho los papas anteriores, como por otro lado sucede a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, cada 2 por 3, aunque los fieles inocentemente crean lo contrario, y el purgatorio ya se acaba conectando con dinero, que es algo muy típico también de la Iglesia Católica, y surgen las indulgencias y surgen una serie de acciones, los jubileos, etcétera, etcétera, que llenan las arcas de la Iglesia Católica y se supone que vacían las estancias del purgatorio. Es decir, no hay la más mínima posibilidad, no digo ya en términos bíblicos, esto es evidente, sino en términos históricos de defender el purgatorio, porque la línea de aparición del purgatorio y de cómo se va desarrollando cada vez a peor es muy fácil de seguir históricamente, muy fácil. Igual que es muy fácil de seguir, pues por ejemplo, la idea de la infalibilidad papal, que en la Edad Media hay precisamente un documento papal que es la bula Qui Querundan, donde se condena la idea de la infalibilidad papal como una doctrina diabólica, doctrina diabólica. Y esta bula Qui Querundan, que condena la idea de la infalibilidad papal como una doctrina diabólica, porque en ese momento al Papa le interesaba no ser infalible y poder cambiar cosas que habían hecho antecesores suyos. Bueno, pues tú sabes que a partir de 1871 esa doctrina diabólica se convierte en dogma católico. Bueno, es que es así, ¿no? Caramba. El hombre de pecado es el hombre de pecado, ¿no? Uy, por ahí viene, porque vienen por ahí preguntas sobre escatología, pero antes de pasar a esa pregunta que tengo, no puedo dejar pasar esta pregunta de Nerea. Sería un pecado de mi parte. Y dice ella que le pregunte por lo del origen del rosario. Bueno, claro, esto es algo también, esto está totalmente determinado históricamente, ¿eh? O sea, cualquier autor católico que sea medianamente culto lo sabe. A mí me da vergüenza cuando he visto a algún sacerdote diciendo que para salvarse la vía es el rosario. Vamos a ver, se le debería caer la cara de vergüenza. La Biblia deja muy claro en Juan 14, versículo 6, que el camino, la verdad y la vida es Jesús, no es el rosario, ni es el culto a su madre. Pero es que además el rosario es una práctica que la Iglesia Católica desarrolla en la Edad Media copiándola del Islam. Es decir, los cruzados que llegan a Tierra Santa se encuentran con que los musulmanes utilizan un rosario. Solo que ese rosario es un rosario que tiene 91 cuentas que son los nombres de Allah. Y entonces el musulmán piadoso, esto se puede ver todavía si vas a un país árabe, te encuentras al musulmán que está moviendo las cuentas del rosario. Yo he visto católicos que se quedaban desconcertados como diciendo, pero bueno, rezan el rosario los musulmanes. No, es que ellos inventaron el rosario en el Mediterráneo porque antes de ellos, y los musulmanes lo toman de ahí, lo habían utilizado tanto budistas como hindúes. Entre otras cosas, porque era una forma de rezar. Si tú ahora te metes en internet y buscas un rosario budista, lo encuentras, y un rosario hindú. Los musulmanes lo copian y lo adaptan para recitar los nombres de Dios. Y los caballeros cruzados católicos llegan y dicen, pues estupendo, esto lo adoptamos para rezar a la Virgen.
Bueno, pues habría que preguntar cómo se salvaron los católicos durante más de 1000 años si la vía para obtener la salvación es rezar el rosario, porque tardaron más de 1 milenio en adoptar un rosario que encima tomaron de los musulmanes. Mira qué interesante. Entonces, respecto a preguntas de este tipo, que mucha gente también se hace, el caso de la posición en cuanto a Romanos capítulo 11, el tema de Israel, ustedes que a veces ha utilizado en toda una visión dispensacionalista clásica para hablar de la posibilidad de 2 pueblos como tal, y se utiliza alguna que otra justificación bíblica. ¿Cómo hace el acercamiento a la Biblia de estudio César Vidal a esa temática y cuál es la posición más o menos escatológica que presenta? Bueno, vamos a ver, la Biblia de estudio presenta todas las visiones escatológicas, es decir, tú llegas a Apocalipsis y te va a explicar todas las posiciones sobre el milenio. Tú llegas, por ejemplo, al libro de Apocalipsis y te va a explicar las distintas escuelas de interpretaciones. Es decir, ese es un material que la gente tiene que tener. Ahora bien... Para todas las posturas, es decir, no trata de hacer como una defensa de ninguna. No, te presenta todas las posturas para que las entiendas, pero claro, te tiene que decir que el dispensacionalismo es un invento de ayer por la noche. Es decir, el dispensacionalismo es un sistema de interpretación escatológica que inventan 2 jesuitas españoles que se llamaban Lacunza y Rivera con la intención de parar a la Reforma. Y claro, la manera de parar a la Reforma es que la gente no piense que el hombre de pecado y el anticristo es el papado, como pensaban los reformadores, pero también los reformadores anteriores a la Reforma del siglo XVI. Entonces esta gente se inventa que va a ser un tirano en el futuro. Y eso es algo que no cuela, por decirlo de alguna manera, no convence al mundo protestante, que tenía un conocimiento de la Biblia bastante más sólido que el que se produce hoy en día, desgraciadamente. El dispensacionalismo se muere con los jesuitas Lacunza y Rivera y va a volver a aparecer en el siglo XIX, pero va a aparecer en el siglo XIX gracias a una señorita escocesa que tiene una visión en la cual le aparece que Cristo viene primero a por su iglesia y después, al cabo de 7 años, viene con su iglesia para consumar la historia. Es decir, una venida de Cristo en 2 fases. Conservamos, y yo lo cuento en la Biblia de estudio, se conserva las notas de la persona que refirió las visiones de Margaret MacDonald, que era como se llamaba esta escocesa. Y en esas notas esta persona dice, lo que dice esta chica no lo ha enseñado nadie nunca. Esto del arrebatamiento pretribulacional no se ha enseñado jamás, y tenía razón. Hasta las visiones de Margaret MacDonald, evidentemente, no lo enseñó nadie. Y en ese sentido, pues la Biblia de estudio, lógicamente, te da el material histórico, pero sobre todo enfatiza el contenido de la Biblia. Por ejemplo, caso que me parece evidente, la profecía de las 70 semanas. Uy, tremendo. El sistema dispensacionalista, bueno, hay todo un apartado sobre la profecía de las 70 semanas. El sistema dispensacionalista pretende que hay 69 semanas que se cumplieron y queda por ahí en el aire una semana 70 que se va a cumplir. Esto es un disparate en términos históricos, bíblicos e interpretativos verdaderamente colosal. Esto está a la altura teológica de los disparates de los testigos de Jehová y de los adventistas del séptimo día. Vamos a ver, y voy a dar algunas razones. Primero, los cristianos siempre creyeron que las 70 semanas se habían cumplido en el siglo I. Y no solamente los primeros cristianos, uno va a los escritos de Lutero, uno va a los escritos de Calvino, de los teólogos reformados, las 70 semanas se cumplieron en el siglo I. Nadie creía que había por ahí una semana 70 flotando para cumplirse en el futuro. Esto tiene razón de ser, pero hombre, claro, lo que pasa es que hay que saber historia.
Y cuando tú empiezas a contar las 70 semanas desde su punto de inicio, que Daniel te lo dice con toda claridad, la semana 69 acaba cuando aparece el Mesías, cuando aparece Juan el Bautista y el Mesías. Y la semana 70 viene a continuación. Y a la mitad de la semana, como dice Daniel, mataron al Mesías. Y después de eso se produce la destrucción del templo, que efectivamente se produjo después de esa semana con la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Para que te encaje 69 semanas y te quede una semana por ahí flotando, que insisto, es un disparate, porque además en la Biblia no existe jamás una profecía que se parta, que se divida y que quede un trozo por ahí. Jamás, no hay una sola en la Biblia. Realmente, para hacer eso, el dispensacionalismo tiene que colocar unas fechas que son falsas. Tiene que crucificar a Jesús en un año en que Jesús no fue crucificado y tiene que empezar a contar desde un punto de inicio que no es el que aparece en el libro de Daniel. O sea, simplemente cualquiera que sepa historia echa cálculos con papel y lápiz de las 70 semanas y se da cuenta de que la interpretación dispensacionalista es una pavada colosal. Insisto, está a la altura de las interpretaciones escatológicas de testigos de Jehová o de adventistas del séptimo día. Luego, la gente que cree en el dispensacionalismo, esperamos que creerá además en la Trinidad, en la justificación por la fe, pero como sistema escatológico es tan ridículo y tan carente de base como en el caso de estas sectas milenaristas. Y además, para terminarlo de arreglar, el dispensacionalismo, como cualquier escuela de interpretación, ha producido sus frutos y los frutos que ha producido no han podido ser peores. Han sacado a los evangélicos de preocuparse por el mundo en el que viven, esperando década tras década que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Y los evangélicos han salido de la educación, y han salido de la academia, y han salido de la vida pública, y han salido de la economía, porque los habían engañado con un sistema escatológico falso que les decía que en este otoño viene el arrebatamiento, como por cierto es cierto, que lo sigue repitiendo. Es cierto, eso es verdad. De hecho, ha generado una fiebre milenarista que se salió de control. Alguien por ahí dice como que yo no estaría de acuerdo. De hecho, sí estoy totalmente de acuerdo con esa visión. En el libro del teólogo responde, y lo digo por alguien que estaba comentando en el público, acá en la pregunta de cómo comprende la última semana de Daniel, justamente llegó a esas mismas conclusiones, porque es que claro, es la lectura natural del texto, es decir, llegar totalmente desde la lectura hasta acá, hasta llegar aquí a Gesofloro, la revuelta del 66, y que exacto, la semana 70 se cumple justamente con esa revuelta que duró justamente 7 años, o sea, prácticamente el 66, 73, creo que es una muy buena lectura. Y ya entonces, si se piensa presentar una suerte de presentación de algún tipo de anticristo futuro, entre comillas, bueno, no podría ser con esa profecía. Tendría que buscarse otra, pero con esa no habrá que buscar otra profecía. Son muy imaginativos, porque, vamos a ver, muy imaginativos, y la gente tiene memoria de pez. Yo me convertí hace casi 50 años. Les he visto formular literalmente docenas y docenas de profecías y de interpretaciones. Todas han sido falsas. Cuando han dado fechas, cuando han dicho que venía Cristo, cuando han afirmado que el arrebatamiento estaba a la vuelta de la esquina, cuando han identificado al anticristo, vaya usted a saber con quién, porque yo lo he visto identificar con Saddam Hussein, con el rey Juan Carlos de España, etcétera. Es ridículo y, sin embargo, siguen en su ridiculez sin base bíblica. Yo me acuerdo una vez que llegué a Miami y la persona que me fue a recoger, es verdad que era muy ignorante en la Biblia, era muy ignorante, pero me subo al automóvil y me dice, bueno, el anticristo es el rey Juan Carlos. Y yo lo escuché en ese momento, sabía la inmensa ignorancia de esta persona. Bueno, que no se lo tome porque como de origen español me siento ofendido o algo así, porque no es que me sienta ofendido, me parece una ridiculez. Y le digo, mira, yo conozco personalmente a Juan Carlos. No creo que tenga la capacidad para ser el anticristo. Es más bien bastante corto.
Y me dice, ahí está la jugada del diablo, que parezca que es tonto, pero es él. Y yo dije, bueno, si razonas así, evidentemente, o sea, si te digo que es listo, me vas a decir, claro, porque es el anticristo, y si te digo, oye, muy inteligente no es, me va a decir, ah, ahí está el diablo ocultándolo. Claro, una persona que utiliza la cabeza de esa manera, que prácticamente solo le sirve para comer y ponerse un sombrero, pues hombre, es muy difícil que razone, o sea, esa es la realidad, ¿no? Era muy ignorante esta persona, verdaderamente. Tenía otras carencias todavía peores, pero era muy ignorante, pero repetía como un papagayo esa visión dispensacionalista que, insisto, yo la he visto durante prácticamente medio siglo. No les he visto acertar una sola vez, ni una. Y yo no sé cómo hay gente que sigue escuchando a personas que cada 2 por 3 te interpretan la realidad en Oriente Medio, que no tiene nada que ver con lo que ellos dicen, y se lo creen. O sea, cuando la guerra de Siria estaba ya el arrebatamiento a la vuelta de la esquina, cuando las lunas de sangre, que tampoco tiene nada que ver con eso, estaba a la vuelta de la esquina. Ahora con la guerra de Irán, el día menos pensado nos vamos. Hombre, por favor, despierten ustedes. No crean en charlatanes que viven a costa de la ingenuidad y de la ignorancia bíblica que padecen. Uf, tremendo. Abriendo un paréntesis de ese punto, ¿qué usted opina respecto a este tema así de Irán, las posturas escatológicas que se han querido sumar tocante hacer una interpretación a ello, la postura de Trump? ¿Qué lectura usted le da a esta temática? Que sé que también ha generado mucho. Bueno, vamos a ver, esto habría que ir más lejos. Vamos a ver, todo este sistema disparatado y antibíblico fundamentalmente se difunde en la sociedad de Estados Unidos a través de la Biblia de Scofield. La Biblia de Scofield es la que lanza de manera masiva un sistema dispensacionalista en el que en Estados Unidos no creía nadie porque eran creyentes bíblicos. ¿Cómo iban a creer en semejante disparate? Y lo que cambia, lo que hace que la ola vaya en la otra dirección es la Biblia de Scofield. Ahora bien, ¿quién respalda la Biblia de Scofield? ¿Quién es la mano que mece la cuna detrás de la Biblia de Scofield? Primero, Scofield es un personaje de moralidad bastante discutible, pero que consigue entrar en el club del loto, que era un club en el que había gente importante, por ejemplo, estaba Mark Twain, y gente que estaba muy involucrada en el ocultismo. Y en el club del loto, quien le hace entrar es un judío que se llama Untermyer, que aparte de judío es sionista y además es satanista. ¿Qué? Y por cierto, el jardín de Untermyer en Nueva York se puede visitar todavía, y los símbolos que son de carácter satanista y luciferino son fácilmente identificables. Es decir, entren ustedes en internet, busquen el jardín de Untermyer, vean las fotos y es evidente. Bueno, Untermyer es el que es el padre de la Biblia de Scofield. Es el que escoge a Scofield para que ponga su nombre y es el que dirige un plan para lavar el cerebro a los evangélicos americanos, que hay que decir que ha tenido bastante éxito. Pero ¿quién es Untermyer? Es un personaje fácil de seguir. O sea, es un personaje del Club del Loto que mete en el Club del Loto a Scofield y que lo escoge como el vehículo para envenenar con el sionismo y envenenar con una escatología que no es bíblica a esos evangélicos americanos, porque estos evangélicos americanos creen en la Biblia y creyendo en la Biblia no nos van a apoyar jamás. No pueden creer que somos el pueblo de Dios porque cuando ellos van a la Biblia se encuentran en Hechos 3 que Pedro dice, citando de Deuteronomio 18, que aquellos judíos que no creen en Jesús han sido arrancados de Israel. O van a ir a Gálatas 3 y se van a encontrar con que la descendencia de Abraham son los que creen en Jesús. Da lo mismo que sean hombres o mujeres, gentiles o judíos, esclavos o libres, y que esos son la descendencia de Abraham y los herederos de la promesa. Y van a ir a Romanos 11 y van a ver que en ese olivo que es Israel han sido arrancados los judíos que no creen, ya no son Israel, y han sido injertados los gentiles que creen, que ahora son Israel. Y como eso es muy claro en la Biblia y lógicamente
eso choca totalmente con un programa político que es el programa del sionismo. Tenemos que sacar una Biblia que se dedique a lavar el cerebro de los evangélicos americanos, que además empiezan a ser la fuerza misionera en Hispanoamérica. Hasta entonces, buena parte de la fuerza misionera en Hispanoamérica, por ejemplo, habían sido británicos, incluso alemanes, pero ahora empiezan a serlo sobre todo los norteamericanos. De manera que necesitamos un instrumento para lavar el cerebro a la gente. E insisto, les ha ido muy bien, pero ya va siendo hora de que los evangélicos en el continente americano regresen a la enseñanza de la Biblia y se quiten de encima esto, como en su día, seguramente en Hispanoamérica, se han quitado el rosario o el culto a las imágenes. Tremendo, tremendo. Entonces, cerrando entonces ese paréntesis, ¿quién es el hombre de pecado? Bueno, yo creo que es evidente que es el papado. Y además, ¿por qué es evidente que es el papado y en la Biblia de Estudio se desarrolla? Primero, todos los movimientos de reforma siempre vieron en el hombre del pecado al papado. Es decir, lo mismo a lo largo de la Edad Media, los movimientos de reforma que iban apareciendo, los valdenses, los lollardos, Hus, Wycliffe, etcétera, tenían claro que el hombre del pecado era el papado. Ahora explicaré por qué. Llega la reforma. ¿Qué ve la reforma? Que el hombre de pecado es el papado. ¿Por qué? Hombre, pues muy sencillo, porque el hombre de pecado ya existía en la época de Pablo. Y si existía en la época de Pablo, no puede ser un dictador que va a aparecer dentro de 20 o de 21 siglos. Estamos hablando de una institución. Segundo, ese hombre de pecado que ya existía en la época de Pablo, en los años 50 del siglo I, Pablo dice que hay una cosa que lo tiene controlado todavía, pero que cuando desaparezca, entonces el hombre de pecado se va a manifestar de una manera muchísimo más clara. La interpretación de que eso es el Espíritu Santo es un disparate, porque incluso aceptando que la Iglesia se fuera y todo lo demás, el Espíritu Santo tendría que seguir actuando aquí. ¿Cómo van a predicar el Evangelio si no está el Espíritu Santo y se ha ido? Sí, totalmente. Esa interpretación es un disparate. Pero sí, ¿quién es ese que sujeta al hombre de pecado? La interpretación a lo largo de la Edad Media y de la Reforma es que es el Imperio Romano. En el momento en el que desaparece el Imperio Romano, el obispo de Roma sustituye al Imperio Romano. Y lo hace desde Roma. Y además toma títulos del emperador romano. Él se convierte en eso. Y eso es clarísimo en la profecía. ¿Y qué pasa además? ¿Cómo actúa? Pues actúa con prodigios mentirosos, utilizando la mentira, etc. Esto es tan claro en la historia del papado que incluso autores católicos como Hans Kühn, en su libro sobre el cristianismo, donde intenta estudiar todas las confesiones cristianas, te reconoce que el desarrollo del papado en la Edad Media se basó en la mentira y en la falsificación, en docenas y docenas, y por cierto, tengo que enseñar sobre eso mañana en Teshuvah, de documentos falsos que pretendían respaldar unas pretensiones del Papa que no tenían base bíblica, pero tampoco tenían base histórica ni base jurídica. El hombre de pecado es un papado que además se caracteriza por las dos señales que Jesús da del diablo. Cuando Jesús define al diablo, dice que es homicida y padre de la mentira. Allá donde veas la muerte y la mentira, tú puedes detectar perfectamente la presencia del diablo. La Iglesia Católica históricamente es la utilización masiva de la mentira, no solo en el sentido de apartarse de la Biblia, sino en el sentido de ir creando mentiras para mantener el papado en pie y darle más poder, y es la utilización masiva de la muerte y el homicidio. Eso es la Inquisición, eso son las cruzadas, eso es la ejecución de los disidentes, eso es el genocidio practicado contra movimientos como los cátaros o los valdenses. Quien no ve quién es el hombre de pecado es que verdaderamente tiene una ignorancia histórica tremenda o está totalmente embobado por la idea de que de pronto va a aparecer por ahí un personaje que efectivamente va a ser un dictador mundial, etcétera, etcétera. Pero ese error no lo cometieron durante siglos los cristianos que regresaban a la Biblia, porque lo tenían delante y lo veían con toda claridad.
Se podría decir que el cuerno pequeño de Daniel 7, porque se sabe que el cuerno pequeño de Daniel 8 es Antíoco IV Epífanes, pero sí, el de no, Daniel 7... yo no creo que en Daniel hable de eso, sinceramente, sería meternos, pero efectivamente el libro de Daniel en la Biblia de estudio aparece comentado capítulo por capítulo y versículo por versículo y se puede ver con claridad al respecto. Yo quiero hacer solamente una pregunta respecto a esa matemática. Yo estoy totalmente de acuerdo que Daniel capítulo 11 es como una suerte de Juego de Tronos, ¿verdad? En el que tienes a estos disputándose por el trono en sí. Los reyes seleucidas y tolemaicos. Pero la referencia que tiene Antíoco IV Epífanes, hay una sección que dice, no hará caso del amor de las mujeres. Muchos han querido decir que ahí ya no puede referirse a Antíoco IV Epífanes, sino a un personaje extraordinario posterior. No, hace una referencia, lo explico en la Biblia de estudio, tiene que ver fundamentalmente con el cambio de dioses a los que adoraba Antíoco IV. Antíoco IV es un monarca helenista que en un momento determinado hay dioses muy populares que le importan menos, como el amor de las mujeres, y aparece en la nota explicando a quién se refiere, y hay otros dioses, como ese dios de las fortalezas, que él cambia. Vamos a ver, y además es que he tenido una experiencia. Yo recuerdo haber estado enseñando una asignatura de historia antigua y toda la historia de las monarquías helenísticas la enseñé a partir del libro de Daniel. Y me acuerdo un alumno... Es posible. Y, por supuesto, totalmente. Y me acuerdo de un alumno que se llamaba Domingo, era un alumno muy aplicado, que de pronto me dijo, oiga, pero ¿esto cuándo se escribió? Como diciendo, vamos a ver, esto no puede ser tan exacto, tan absolutamente claro, tan matemático, ¿esto cuándo se escribió? ¿No? Se escribió siglos antes. Y la clase se quedaba totalmente pasmada. Eso está explicado muy detalladamente en la Biblia de estudio. Mira qué interesante. Dos preguntas más y ahora lo voy a hacer las últimas. O sea, estas son dos preguntas y luego voy a las dos preguntas finales con las que espero ponerlo en aprietos. La primera pregunta de estas dos de serie es tocante a Apocalipsis 20, postura en cuanto al milenio. ¿Cómo se entendería más adecuadamente desde la postura que presenta la Biblia de Estudios, César Vidal? Bueno, vamos a ver, en la Biblia de Estudios se reproducen todas las interpretaciones acerca del milenio, se analizan todas las posiciones acerca del milenio y yo tengo que decir que ese sentimiento de superioridad que tienen por ejemplo, algunos premileniales no tiene base histórica. Es decir, yo doy todas las posiciones, pero vamos a ver, por ejemplo, y yo creo que es una de esas veces que tienes que decir, os ponéis en ridículo y no os dais cuenta. Si tú aceptas el milenio como algo literal, y efectivamente esto es una posibilidad, entonces es obvio que la guerra de Gog y Magog está situada después del milenio. Me parece que es algo evidente. Entonces, ¿cómo estás diciendo esa pavada de que Gog y Magog son Rusia y ahora estamos viviendo la guerra de Gog y Magog? ¿Qué pasa? ¿Que ya hemos vivido el milenio y no nos hemos enterado? Uy, papá, ese es bueno. Y efectivamente es así. O sea, si efectivamente Putin y Rusia son Gog y Magog y eso va después del milenio, ¿qué pasa? O sea, ¿cuándo hemos vivido el milenio literal del que tú hablas? Y me parece que es algo de sentido común. Es eso que tú dices, pero bueno, ustedes no se dan cuenta. Es decir, cuando de pronto empiezan a lanzar propaganda antirrusa y que Gog y Magog, a todo eso tengo que decir que Gog y Magog no tienen nada que ver con Rusia históricamente. Eso es una ridiculez. Y cuando alguien dice, bueno, Rosh, Mesec y Tubal son Rusia, Moscú y Tobolsk. Por amor de Dios, usted no sabe hebreo y además está diciendo, está rebuznando. Rosh no es Rusia. Rosh es la palabra para caudillo, para jefe, para cabeza en hebreo. Y entonces, eso es lo que hay. Cuando usted dice, bueno, y por supuesto, Tubal y Mesec, etcétera, etcétera, son poblaciones fácilmente identificables que no tienen absolutamente nada que ver con Rusia. O sea, además, eso. Pero Rosh, traducirlo como Rusia, que por ejemplo la Reina Valera efectivamente no lo traduce así, conserva la idea original del hebreo de jefe, de caudillo, etcétera. Bueno, es que decir eso es como para decir, hombre, a lo mejor a sus ovejas, que son como mínimo tan ignorantes como usted, las puede engañar.
Pero cualquier persona que sabe hebreo se le quedará mirando y dirá, pero bueno, usted es consciente, hombre de Dios, del disparate que acaba de lanzar. E insisto, o sea, si la guerra de Gog y Magog es lo que estamos viviendo en Ucrania, yo quisiera saber cuándo hemos vivido el milenio. Y hay otro elemento, vuelvo a ello, que dentro de las distintas posiciones que ha habido a lo largo de la Iglesia, bueno, pues por ejemplo, habría que saber, y yo lo menciono, cómo los puritanos que fundaron Estados Unidos eran postmileniales. Es decir, creían que el milenio era un número simbólico, cosa lógica en un libro como Apocalipsis, que todos son números simbólicos, y que al final de un periodo de enorme avance del cristianismo, entonces se produciría la última rebelión de Satanás. Bien, se puede aceptar o rechazar ese punto de vista, pero sí hay que tener en cuenta que, a diferencia de la posición dispensacionalista que ha ido expulsando a los cristianos de todos los lugares, cosa que seguramente le satisfaría mucho al judío Untermyer, el postmilenialismo de los puritanos lo que hizo fue transformar una sociedad y crear y sentar las bases de los Estados Unidos de América sobre bases bíblicas. Si yo me tengo que referir a los frutos, a mí me parece que es evidente que en un caso han sido nefastos y en el otro caso fueron muy positivos. Usted tiene una postura escatológica definida ya, ¿verdad? ¿O todavía? No, yo tengo, vamos a ver, pero no solo sobre escatología, sobre muchas otras cosas. Yo no tengo una postura de escuela. Yo tengo la postura que nace de la Biblia. ¿Por qué? Y lo he comentado antes, porque yo no me convertí en una iglesia. Es decir, yo no me convertí en una iglesia que ya me marcara como presbiteriano, como pentecostal, como bautista, que es normal que sea así. Tú te conviertes en una iglesia pentecostal, pues caminas sobre el pentecostalismo y luego ya veremos si sales o te quedas. Tú te conviertes en una iglesia bautista y sigues esa visión, o en una iglesia metodista. Yo me convertí leyendo la Biblia. Y eso a mí me vacunó desde el principio para dejar que me encasillaran en un modelo teológico. Luego, es verdad, habrá gente que lea lo que yo escribo y dirá, hombre, este hombre es reformado, o es tal cosa, o es la otra. Pero mi postura yo siempre la defino como una postura bíblica, porque yo no me considero parte de ninguna escuela. Puedo coincidir un 99% con una escuela y un 10% con otra, por ejemplo. Pero mi visión es que uno tiene que arrancar su posición teológica de lo que dice la Biblia, no lo que han desarrollado hombres que pueden ser referentes interesantes, que hay que conocer, que hay que leer, pero que no pasan de ser hombres. Excelente. Entonces, la última pregunta respecto a ese punto, y ya le voy a hacer dos preguntas generales finales, es tocante a Apocalipsis 17. He entendido que la lectura de Apocalipsis 17, la más cercana a la intención del autor, por ejemplo, sería ver a la ramera como el sistema religioso judío del segundo templo, y entonces la bestia sobre la que monta es el imperio romano, y la forma como la bestia destruye a la mujer en el texto es un símil hablando de la destrucción del año 70. ¿Cuán cierto es esto, o podría darse una lectura más? Totalmente. Esa interpretación es correcta y además es la que entendieron los primeros cristianos. Pero vamos a ver, por una razón. Cuando tú vas al inicio de Apocalipsis y ha habido algún intérprete de los libros de la Biblia que ha dicho eso de que cuando Dios quiere que entres en un sitio te deja la llave en la puerta. Y eso es verdad en Romanos, es verdad en Apocalipsis, en otros libros. Si tú te fijas en el inicio del libro, no todos, pero en muchos de los libros de la Biblia ya tienes la clave de interpretación del libro. Exacto. Cuando tú vas al inicio de Apocalipsis, ¿qué te dice? ¿Que esto va a suceder dentro de 2 milenios? ¿Que esto va a suceder dentro de siglos? ¿O te dice que va a suceder inmediatamente, que va a suceder ahora? En breve. Si va a suceder en breve, y utiliza además una palabra que es tajish, que es de la que viene, por ejemplo, taquigrafía, es decir, la forma de escribir muy deprisa, deriva de esa misma palabra griega en español. Si te dice que va a ser en breve y que va a ser dentro de poco y que va a ser enseguida, no puede ser dentro de 20 siglos.
Y no me cuentes que para Dios 1000 años son un día, porque no estamos hablando aquí de la cronología de Dios. Cristo aparece a Juan con un mensaje para las iglesias de la época y les dice que va a pasar en breve. Si va a pasar en breve, no puede ser dentro de 2000 años. Es que es algo clarísimo lo que dice el texto. Pero como tú te empeñas en escribir novelas escatológicas, pues evidentemente lo catapultas por ahí a lo lejos. Pero el texto de la Biblia es clarísimo. Además, no solo eso, el texto de Apocalipsis te dice cuándo se ha escrito, te habla de 7 reyes, te dice que uno está vivo todavía y que luego vendrá otro que va a ser por muy poco tiempo rey. Cuando tú miras los primeros Césares, encajan como un guante la descripción de Apocalipsis. Es decir, Juan está escribiendo algo que tiene que escribirlo en un lenguaje muy simbólico, porque, hombre, ya está en un campo de concentración y evidentemente no tenía muchas ganas de que además lo degollaran o lo crucificaran en su caso, pero cuando tú lo vas leyendo y conoces la historia y conoces la época y conoces la simbología, Apocalipsis es un libro bastante fácil de entender. Yo sé que esto a alguno le causará una sensación como diciendo, no me diga usted eso, que yo cuanto más lo leo, menos lo entiendo. Bueno, claro, no lo entiendes porque no conoces esa simbología, porque no conoces la historia de la época y pierdes la referencia. A mí me pasa igual que si me ponen un texto en chino delante. No entiendo absolutamente nada, pero el chino, que conoce los caracteres chinos, ve el texto y dice, mira, te han enviado una carta, te esperan mañana en Washington a las 8 de la tarde delante del Museo de la Biblia. Bueno, ¿y el chino qué pasa? No, el chino sabe chino. Y el problema con muchísima gente que se dedica a interpretar profecía es que no conoce el lenguaje profético que se repite vez tras vez. Y como no lo conoce, lo interpreta de una manera disparatada. Te voy a poner un ejemplo que creo que la gente va a entender. Vamos a ver, en España al menos, no sé en Hispanoamérica, cuando llueve, llueve a mares o a cántaros. Es obvio que ni llueve en mares ni llueve el contenido de cántaros, pero es la manera en que en la cultura española hay una referencia a que llueve mucho. Bien, en la cultura anglosajona, cuando llueve mucho, llueven perros y gatos. ¿Significa eso que llueven perros y gatos? No. No, claro. Significa que llueve mucho, porque hay una expresión idiomática. El problema de muchos de los que se acercan a interpretar Daniel, Apocalipsis, Joel, etcétera, etcétera, es que de pronto se asoman a la ventana a ver si caen perros y gatos y no van a caer jamás, porque es una expresión idiomática. Ejemplo de expresión idiomática. Viene con las nubes. El que es un ignorante, que no sabe lo que significa esta expresión idiomática en la Biblia, efectivamente se imagina a Jesús encima de las nubes. El que conoce la expresión ir en las nubes en la Biblia, sabe que significa el desencadenamiento de un juicio. No es que Dios va literalmente sobre una nube. Cuando Isaías dice que Dios va a entrar encima de una nube en Egipto, no quiere decir que Jehová en una nube entra en Egipto. Significa que desencadena un juicio sobre Egipto. Y ese ir sobre las nubes como símbolo de juicio solo puede ser el mismo Dios, solo puede ser Jehová. Cuando el Sanedrín decide que ha atrapado a Jesús y lo puede matar. Cuando después de que ni los testigos falsos, ni lo que responde Jesús, ni nada sirve para incriminarlo, Jesús dice, veréis al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo. E inmediatamente dicen, esto es una blasfemia. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre, que es Jesús, está diciendo que es Jehová en juicio. Pero tienes que saberlo. Y como esto, muchísimas otras cosas. La gente que no lo sabe, que no conoce el significado, pues saldrá a la calle a ver si llueven perros y gatos y disparatará a la hora de interpretar los textos de escatología.
Eso es cierto, eso es totalmente cierto. Alguien dice por ahí, pero entonces eso haría cierta la interpretación católico-romana. Por lo que yo tengo entendido, el catolicismo romano no tiene como una definición estándar No. escatológicamente hablando. Incluso hay católicos romanos que tienen una lectura dispensacional, sorprendentemente. Estuve yo Bueno, leyendo unos esquemas. no es tan sorprendente porque es muy entretenida. Es decir, yo creo que hay charlatanes católicos que se han dado cuenta de lo lucrativa que puede ser una interpretación dispensacionalista y la están copiando. Así Sí. de claro, ¿no? Sí, porque hay que entender claramente que el magisterio no se ha definido escatológicamente en cuanto a una postura, así que no habría una interpretación católica verdadera, como alguien pregunta por ahí. La cuestión que sería también dependería mucho de la datación del Apocalipsis. Hay quien dice que la datación debe de ser la tradicional, que apunta a finales del siglo I, durante la persecución de Domiciano. Eso no puede ser. La datación del Apocalipsis es previa a la persecución de Nerón. Pues todo esto tengo que decir que aparece explicado muy abundante y detalladamente en la Biblia. En la Biblia de estudio, ya que estoy dando solo alguna pincelada. Pero claro, el Apocalipsis dice claramente, habla de esos reyes, que son los emperadores de Roma, dice que han pasado 5, dice que hay 1 y que luego va a venir 1 que va a durar muy poquito tiempo. Bien, el que está en ese momento es Nerón. Son los años 60, inicios de los años 60, y luego efectivamente vino uno que duró muy poquito tiempo, apenas unos meses, que fue Galba, como dice precisamente. Entonces, no puede ser Domiciano en los años 90, aparte de que con Domiciano no se produjo ninguna persecución de los cristianos. Esta es una cosa que se repite. Domiciano encarceló a algunas personas, pero ni siquiera se sabe si era porque eran cristianos o porque se habían convertido al judaísmo. Es decir, esa historia de la persecución de Domiciano es una invención siglos posterior. La gran persecución es la persecución neroniana, pero es que además en Apocalipsis te dice muy claramente que hay un rey que está en ese momento, los que han pasado ya, que son Julio César, Augusto, Tiberio, Calígula y Claudio, que son los anteriores. Está Nerón, que es ese, y va a venir uno que durará muy poquito tiempo, que es Galba. El propio Apocalipsis te lo explica. Escándalo mayúsculo ahora para alguna persona más. Es que además el número de la bestia, que no es 666, como repiten muchos, sino 666, cuando se lee, dice Nerón César. Apocalipsis es muy claro. Y por cierto, aquí me vas a permitir que me detenga en otro aspecto, donde hay gente que parece que se complace en poner de manifiesto su ignorancia. Cuando de pronto alguien te dice que el número de la bestia es 666 y que lo mismo era el código de barras cuando yo era jovencito, y luego ha sido el www. Sí, eso lo recuerdo. Esa fue mi época. Lo único que demuestran es que son profundamente ignorantes, porque están viendo el 666 como es nuestro sistema numérico, que deriva de los indios a través de los árabes, y en el cual tú tienes un 6 y según donde esté colocado en la cifra, puede ser 6, puede ser 60, puede ser 600, puede ser 6.000 o 6 millones. Pero ese no es el sistema en el que iba la numeración en el libro de Apocalipsis y en la antigüedad. Esos números no los conocían y por lo tanto es un 666 y cada una de las letras del 666 es distinta y tiene un valor numérico. Y cuando tú ves ese valor numérico que no es 666 y por lo tanto ni puede ser el código de barras, ni puede ser la www de Internet ni cosa parecida, cuando tú ves el valor numérico, es el valor numérico de Nerón César. Cuando tú sumas lo que son las letras y su valor numérico. Claro, como las interpretaciones se hacen desde la ignorancia y además se hacen con una audacia y un atrevimiento verdaderamente pasmoso, pues nada, sales diciendo que es la www de Internet o en mi época el código de barras de las tarjetas de crédito o de la venta en los supermercados y parece que estás revelando algo. No, estás haciendo el ridículo, porque eso es un disparate.
Exacto. Entonces, todo esto aparece muy desarrollado, sí, además estoy dando simplemente sí. unas pinceladitas, aparece muy desarrollado en la Biblia de estudio. Ya saben que el 666 no es la WWF, por si acaso. No, no, ya lo saben, ni tampoco el código de barras cuando vayan a comprar a la tienda. Sí, entonces una cosa que sí quiero destacar para que los hermanos sepan es que la doctrina de la segunda venida de Cristo no descansa solamente en el libro de Apocalipsis, porque a No, veces cuando tratamos no, estos temas la gente dice, ah, pues entonces no, Jesús no volverá. No, ¿quién no, dijo no, eso? no, 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 Nada no. que ver, es simplemente que hay una lectura en su clave original del texto y obviamente que el texto no está negando una doctrina esencial como la segunda venida de Cristo, sino que simplemente se está leyendo en su justo contexto. No sé si usted quiere decir algo ahí. Sí, yo creo que además hay otra cuestión. Vamos a ver, hay una serie de profecías cumplidas que corroboran que la Biblia es la palabra de Dios. Es decir, cuando tú vas a Daniel y ves las profecías que se han cumplido, que no es algo que va a suceder, sino que ya se ha cumplido matemáticamente. Cuando tú vas a Isaías y ves profecías que ya se han cumplido, que no se van a cumplir a lo lejos. Cuando tú vas a Ezequiel y ves profecías que se han cumplido, o en Jeremías o en Apocalipsis, esos son testimonios muy poderosos de la veracidad de la palabra de Dios. Pero claro, si tú en vez de identificar cómo se han cumplido esas profecías, estás pensando que es algo que va a suceder en no sé qué momento del futuro, a lo mejor en este mes de otoño, pues claro, evidentemente esto es algo que estás privando de su gloria a Dios, a su palabra, y además te estás privando de un argumento muy poderoso en favor de la creencia en que la Biblia es la palabra de Dios. Excelente, excelente. Dice por acá un hermano, ¿qué bibliazo nos están dando? Pues justamente el título de este live es a puro bibliazo, así que sin duda alguna, Sí. ahí está, qué bibliazos. Bueno, entonces aquí vienen las últimas dos preguntas, porque tampoco quiero quitarle todo el tiempo, sé que usted tiene una agenda bien ocupada. Ya tiene que ver ya con el tema genérico de la Biblia como el libro sagrado del cristiano. La primera pregunta, ¿qué usted opina o qué usted le diría a las personas que dicen todavía este bulo, que entiendo yo que es un bulo mal hecho, una suerte miserable romboide, de que Dámaso hizo la Biblia? No, eso es un disparate total y absoluto en uno de tantos intentos de pretender que el papado, que es el hombre del pecado, resulta que le debemos muchas cosas como la Biblia. Vamos a ver. Cualquiera que vaya al Evangelio de Lucas, al episodio al final del Evangelio, de la aparición de Jesús a los discípulos de Maús, te dice claramente que Jesús echó mano de la Escritura, la Torá, los profetas, los salmos, que era el nombre que reciben los libros que se conocen como Ketubim, que no son los profetas ni la Torá, y a partir de ahí les fue mostrando a los discípulos cómo Jesús era el Mesías. Y ahí ni había Dámaso, faltaban siglos para que apareciera Dámaso y estaba clarísimo que la base de la autoridad era la Escritura. Pasaje siguiente que a mí me encanta en el libro de los Hechos, cuando Pablo llega a Berea y empieza a predicar. ¿Y qué dice Lucas? Que los de Berea eran más nobles espiritualmente que los de Tesalónica. ¿Por qué? Porque llegó Pablo y dijo, yo aquí soy un delegado del Papa Pedro y me tenéis que obedecer. No. Porque Pablo llegó y dijo, soy un apóstol, aquí a someterse todo el mundo. No. Lo que dice Lucas era que eran más nobles espiritualmente porque escuchaban lo que decía Pablo, lo comprobaban con lo que decía la Biblia y así muchos de ellos creyeron. Esa es la nobleza espiritual. El sometimiento a un hombre, a una jerarquía, a un sistema espiritual por encima de la Biblia es el espíritu del anticristo. Es sustituir a Cristo. Y realmente en la Biblia está muy claro que la base de autoridad es la Escritura. Y el canon de la Escritura ha estado siempre clarísimo. Y en la época de Jesús era muy claro sobre el Antiguo Testamento y por supuesto no incluía los libros apócrifos, que ni Jesús ni los apóstoles citaron jamás citaron de los libros apócrifos, y lo que eran los libros del Nuevo Testamento es algo clarísimo porque el reconocimiento era evidente en el siglo I. Entonces decir que esto sí, en un momento determinado, el Papa, que tiene un poder
omnímodo porque es la cabeza de la Iglesia, cosa que por supuesto los reformadores en la Edad Media y después negaron porque es una blasfemia y es el espíritu del anticristo que alguien se coloque como cabeza de la Iglesia cuando la única cabeza de la Iglesia es Cristo. Bueno, va a decidir este libro sí, este libro no. Hombre, por amor de Dios. O sea, es un disparate y además maligno. Malicioso en ese sentido. Entonces, la última pregunta, el chat está no me creo que hayamos llegado a la última pregunta, pero vamos a ver. Pero mire, y somos ya casi 1000 personas conectadas, así que esto está buenísimo. Hay muchísima gente que ha preguntado, por ejemplo, hay personas que dicen, ¿cómo podríamos entender que Jerusalén? Esta no es la pregunta que le quiero hacer, simplemente para que tenga una idea de las preguntas. Esta es otra que me estás metiendo aquí así. No. La pregunta que le tengo tiene que ver con sola escritura, por cierto. Pero en este caso he visto que hay personas que dicen tocante a cómo podríamos entender en Apocalipsis 17 que la gran ramera sea Jerusalén montada sobre Roma como si estuviese gobernando a Roma. Si eso nunca había pasado, había sido al revés. Parece que no han entendido. No. Vamos a ver, de nuevo yo remito a la Biblia de estudio, que explica esto con mucha amplitud. La base del poder de esa Jerusalén que mata a Jesús, y por cierto hay que recordar que en Apocalipsis identifica con mucha claridad la gran ciudad. Dice que es la gran ciudad donde mataron a Jesús. No habla de, yo qué sé, un ente en Suiza o en Naciones Unidas dentro de 2000 años, sino que dice que la gran ciudad es el lugar donde mataron a Jesús. Lo cual es una forma muy fácil de identificar si no estás por ahí cegado con historias de escatología ficción. De tipo dejados atrás. Exactamente. Pues eso es bastante claro. Cuando esa Jerusalén apóstata del templo convertido en cueva de ladrones del Sanedrín quiere matar a Jesús, ¿en quién se apoya? En un personaje que se llama Poncio Pilato. Y los romanos fueron la base de ese poder judío durante muchísimo tiempo. Y en un momento determinado, como habla el Apocalipsis, claro, fueron a por ese poder judío, porque el poder judío estaba sacando los pies del plato, por decirlo de alguna manera. Es decir, la imagen es clarísima. Es decir, la mujer no domina a la bestia, la mujer se apoya en la bestia para su prostitución. Y en un momento determinado, la bestia se cansa y acaba con la mujer. Lo cual históricamente se cumplió en esa guerra de los judíos del 66 al 73. Buen punto. La otra pregunta que vi que estaban haciendo era sobre el tema de la segunda venida. Parece como que tienen dudas respecto a la lectura preterista que se le da a Apocalipsis, como que fuese una negación de la segunda venida de Cristo. ¿Qué usted diría al respecto? En absoluto, vamos a ver. La segunda venida es una doctrina que aparece en la Biblia en distintos pasajes. También tengo que decir que hay gente que identifica ciertos pasajes con la segunda venida y esos pasajes realmente no hablan de la segunda venida, pero es una enseñanza obvia a lo largo del Nuevo Testamento, clarísima. Claro que Jesús va a volver, claro que se va a llevar a los suyos, claro que va a haber resurrección de los muertos y juicio final, eso no tiene discusión. Pero eso es una cosa y otra cosa es la interpretación psicalíptica, por decirlo de alguna manera, que algunos hacen de textos de la Biblia. Tremendo. Pero yo estoy sorprendido con los comentarios, sobre todo de la hermana Nerea. Yo creo que Nerea estudia con usted, porque esto de Yus Gladys. Nerea es una muy aventajada estudiante de Teshuvah que ya se graduó en el bachelor y que ahora mismo está cursando los estudios de máster. Se nota porque hay con Yus Gladys y todo eso, ya domina. Sí, tiene un dominio exactamente de los tecnicismos. Es muy buena alumna. Me sorprende. Qué bien. Me gusta mucho. Bueno, la última pregunta ya mía personal es la siguiente. Usted sabe que últimamente, bueno, yo he tenido que tratar mucho, de hecho he publicado un último libro junto en colaboración con otros hermanos sobre el tema de 5 solas y uno de los temas el que me traté fue el de sola escritura, porque lo he tratado mucho, he trabajado mucho la temática, le he debatido también en el terreno del debate y una de las conclusiones a las que llegué es que generalmente el papista no sabe muy bien de qué trata la sola escritura. Entonces puede ser que surjan personajes como Luis Lisboa o Santiago Alarcón y otros más que comiencen a decir una Biblia de estudio
necesitan para poder entender la Biblia. Por lo tanto, se acabó sola escritura. Sola escritura. ¿Usted cree que Alarcón llegaría a lanzar ese rebuzno? Yo sé que rebuzna con frecuencia, pero hasta ese punto. No sé si lo haría, pero podría, lo sospecho. Sospecho que alguno de ellos lo haría. Entonces, en este caso, me gustaría ver cómo se mantiene, o sea, Biblia de estudio y sola escritura. Es decir, la sola escritura... No, pero no hay ninguna negación. Vamos a ver, la sola escritura es la sola escritura y eso no tiene más vuelta de hoja. Y cuestión aparte es que tú utilices materiales de estudio. Pero vamos a ver, eso es como decir que no nos comunicamos con el lenguaje porque tenemos que utilizar un diccionario para saber el significado de una palabra. O sea, es que, vamos a ver, este tipo de argumentos... Yo a veces me da la sensación de que están dirigidos a gente que tiene un cociente intelectual por debajo de lo normal. O sea, porque es que si no, no los concibo. O sea, eso es como decir, no se pueden utilizar diccionarios. ¿Lo que estás diciendo? No, porque claro, si uno se expresa solo en español, ¿para qué necesita un diccionario? Hombre, para seguir expresándose en español y además claro, ampliar su conocimiento del español. O sea, es que es de estas cosas verdaderamente tremendas, ¿no? En fin. Nunca me pareció muy inteligente ese chico, pero veo que la cosa, tampoco lo sigo, pero por cosas que me comentan de vez en cuando, veo que ha ido de mal en peor. Necesita mucha oración. Uy, tremendo. Bueno, hemos llegado al final, doctor. Ha sido buenísimo. Debo decir que hemos sacado mucho provecho. Hay mucha gente, por cierto, creadores de contenido que están conectados acá, que sé que le van a sacar también mucho provecho a ese live. Y hay algunas preguntas que vi destacar del público directamente, sobre todo el hermano Jaime Valero, que preguntó que si pensaría emitirla también en versión Nueva Biblia de las Américas. No. Okay. No, esto se va a mantener con la Reina Valera del 60 y yo no sé si algún día ya en un arrebato de locura no me pondré yo a traducir la Biblia entera y entonces pues a lo mejor se podría ver con esa posibilidad, ¿no? Pero procuro contenerme ante la idea de llegar a traducir mi propia versión de la Biblia. Aquí tengo a Osman. Osman es creador de contenido, es muy bueno, también ha creado contenido sobre el Islam y ahora está muy dedicado al tema de debate sobre el papado, la infalibilidad, etcétera. Y él pregunta si se puede ubicar en Venezuela la Biblia. No tengo la menor idea, sinceramente. Sí creo que seguramente, solicitándola, yo creo que seguramente sí, pero no tengo datos concretos y yo creo que es muy posible que si se pide a Amazon.com en Estados Unidos la sirvan, pero sinceramente no se lo puedo decir con seguridad. Ok, aquí tengo el hermano Gerson que le pido un saludo cordial. Bien. Sí. Y finalmente, Jaime Valera, que lo felicite porque usted se nos casa. ¿Cómo va a ser posible eso? La verdad es que hay noticias que vuelan. Bueno, ¿cómo va a ser posible? No veo ninguna razón por la que tenga que ser imposible, pero claro. Sí, claro que sí. Sí, espero que sea antes del fin de año. Sí. Es una bendición, de verdad que sí, y yo creo que estamos contentos por eso. Sabemos que es una gran bendición, sobre todo. Bueno, pues entonces, mi querido doctor, como sabrá, nosotros hemos estado promocionando este curso que es sobre el tema de la Biblia de estudio, el valor de una Biblia de estudio. Le hemos modificado la fecha para darle más tiempo a las personas que quieran inscribirse y lo hemos planificado para la próxima semana. Así que lo tendríamos usted el miércoles. De hecho, voy a finalizar este live justamente con la promoción, pero será para nosotros, de parte del equipo de FDL y del Teólogo Responde, un verdadero honor y un privilegio tenerlo justamente con nosotros en ese curso en particular. Por supuesto, va a ser un honor para mí también. Así que si quiere darle unas palabras finales a la audiencia, para nosotros sería más que... Bueno, yo lo que agradezco muchísimo es la paciencia y del interés de la gente que ha estado soportando esta entrevista bastante dilatada, con bastantes temas, aunque todos ellos unidos a la Biblia de estudio. Espero que la hayan disfrutado, espero que haya sido de edificación para ustedes, espero que los lleve también a hacerse con esa Biblia de estudio, que yo creo que puede ser auténticamente una bendición
bendición para sus vidas y que llevó años de trabajo precisamente para que los bendiga en sus vidas y para que dé gloria a Dios. Muchísimas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte a todos y que el Señor los bendiga. Dios me lo bendiga mucho, mi querido doctor. Y de verdad, para mí siempre es un placer tener. Espero que se haya sentido cómodo y poder volver a tener. Muy cómodo, muy cómodo. Sabes que siempre lo paso muy bien contigo, Néstor. Amén, excelente. Pues bendiciones, mi querido hermano. Hasta ahora.